veníamos viendo, muy continuar la parte de administración que ya habíamos arrancado. Eh, Así que muchas cosas las vamos a ir recuperando de lo que ya habíamos visto en la primera parte del curso y vamos a ir agregándole, ¿sí? En algunas cosas no es que las vamos a volver a ver, pero algunas cosas las vamos a ir como complejizando o profundizando un poco más, ¿sí? Por ejemplo, cuando vimos la parte de visión, misión, todo eso, lo vimos así como muy genérico y ahora vamos a empezar a hablar un poquito más concreto, ¿sí? Así que bueno, si tienen algo para tomar nota, arrancamos. Eh, Esta es la primera parte, conceptos básicos y no tan básicos de la empresa, le puse como subtítulo, porque básicamente en esta clase vamos a volver a retomar la parte de empresa, la parte de clasificación, la parte de características de empresa, y ya no van a ser tan básicos los conceptos, sino que vamos a profundizar un poco más, ¿sí? Por eso les puse básicos y no tan básicos, porque algo de los básicos ya lo fuimos viendo, ahora le vamos a ir agregando cosas. Bien, entonces, este grafiquito intenta resumir algo que ya habíamos hablado en su momento, que era los tipos de empresas que nosotros vamos a tener. A ver, tipos de empresas hay un montón de clasificaciones, pero en este caso me estoy refiriendo a tipos de empresa en función de la cantidad de personas, del tamaño, ¿sí? El tamaño de una empresa se mide en función a la cantidad de personas, así que ahí ya tenemos recursos humanos, ¿sí? Porque ya el propio tamaño de la empresa lo determina la cantidad de personas. Personas es sinónimo de recursos humanos en una empresa, ¿sí? Cuando ustedes ven un concepto sencillo de recursos humanos es gestión de las personas. Eso, todo lo que esté vinculado con personas. Entonces, cuando esta clasificación, lo que podemos ver es que, repaso, empresa unipersonal tiene una sola persona, ¿sí? Un solo dueño, una sola persona. Pymes son pequeñas y medianas, que sería entre 2 y 50 personas, se considera pequeña, y entre 50 y 250 mediana. O sea que pyme sería hasta 250, ¿sí? Pequeña hasta 50, mediana hasta 250. Grandes empresas ya son más de 250 y multinacionales son las que tienen más que grandes, digamos, son las que tienen un montón de sucursales en distintos lugares del mundo, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante esto? Para ya hacer una primera distinción. Las empresas unipersonales no van a tener demasiado desarrollo de recursos humanos, no van a tener nada en realidad de desarrollo de recursos humanos, porque los recursos humanos tienen sentido con la pluralidad, es decir, a partir de más de una persona. Si la empresa es unipersonal, Claro. no va a tener análisis de recursos humanos. Ahora, si la empresa tiene dos o más personas, va a tener análisis de recursos humanos. Porque recursos humanos en sentido amplio es desde una reunión donde nos sentamos a tomar mate para ver cómo nos vamos a organizar las tareas, hasta una reunión del departamento de recursos humanos con, ¿sí? No confundir, porque muchas veces pensamos que los recursos humanos son para empresas gigantes que tienen departamento de recursos humanos. No. ¿Mm? Ese rol lo puede cubrir cualquiera. Bien. Entonces, pymes, grandes empresas y empresas multinacionales. También es importante decirles, porque no les voy a dar el recorrido histórico de los recursos humanos, pero que sepan que al principio esto fue toda una evolución. Al principio los recursos humanos eran, digamos, una persona que venía de afuera o era una persona que se encargaba de otra cosa y se empezó a asociar directamente a la selección. Incluso hoy en día todavía lo tenemos asociado a la selección. Recursos humanos, uno piensa en una persona para mandarle el currículum. Esa es la realidad. Entonces, bueno, más allá de eso, fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando y hoy en día los recursos humanos tienen una jerarquía estratégica, es decir, están alineados a la gerencia general, los recursos humanos, porque tienen tantas funciones a cargo dentro de la empresa eh, que tienen una jerarquía, digamos, como si fueran un segundo gerente, el gerente de recursos humanos, ¿sí? Incluso en muchas Claro. empresas, por ejemplo la empresa que trabajo yo, los gerentes de recursos humanos después pasan a ser gerentes de la empresa. Donde yo trabajo, el subgerente antes era gerente de recursos humanos. ¿Mm? Son personas que siempre están Claro. muy asociadas y muy alineadas a lo que es la jerarquía máxima, ¿sí? Bien, avanzamos un poquito. Si me lo permite. Ahí está. Me mata porque o no me hace caso o me avanza de a cuatro juntas. Bueno, ahí está. Un poco de repaso
En realidad algunas cosas son repaso y otras no, porque no lo habíamos visto así tan detallado. Estas son otras clasificaciones de las empresas, que ustedes dirán, ¿para qué la vemos ahora? La vemos porque nosotros, en función del tipo de empresa sobre el que estemos trabajando, va a incidir sobre las personas que la integren y por ende sobre los recursos humanos, ¿sí? Entonces, del sinfín de clasificaciones que hay de empresas, yo voy a darles cuatro en realidad, porque ya les acabo de dar una, que son según el tamaño, y ahora les agregamos estas tres. ¿Mm? Bien, la primera es según la forma jurídica, unipersonales o societarias, ¿sí? Acá estamos hablando de no de quién la integra, sino de quién integra el capital, digamos. ¿Qué quiere decir? Unipersonal es una persona sola la dueña o el dueño, ¿sí? Y societaria es cuando son dos o más personas que son dueños de esa empresa, ¿sí? Bien, dentro de la societaria no nos vamos a meter demasiado en la ley de sociedades que tenemos, pero pueden poner que están regidas por la Ley General de Sociedades, 19.550, esa es la ley que rige a las sociedades. Después hay alguna que otra sociedad nueva que ha surgido que tiene ley particular. Otras formas asociativas que tienen ley particular son las cooperativas, tienen una ley particular, las mutuales tienen una ley particular, las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro también, pero lo que son las sociedades comerciales están incluidas dentro de lo que es la Ley General de Sociedades. Después, otra de las sociedades nuevas que tiene ley propia es una sociedad que se llama Sociedad por Acciones Simplificada, más conocida como SAS, porque es nueva. Pero después, las sociedades que están dentro de la Ley General de Sociedades son aproximadamente 7 tipos societarios, ¿sí? Entre las cuales las más conocidas son la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada o SRL y la sociedad colectiva, que nada tiene que ver con la cooperativa, ¿sí? Es parecida, pero nada que no tiene vinculación, o sea, la normativa es muy distinta. Bien, eh, todo este contexto que les doy es para que sepan que básicamente las sociedades, lo que nos va a importar a nosotros, más allá de lo puramente jurídico, es que hay dos tipos puntuales de sociedades. O sea, todas esas que yo les nombré y las otras que faltan están encuadradas dentro de alguno de estos dos tipos. O son sociedades de personas o son sociedades de capital. Esto que voy a decir ahora sí anotarlo. Todo lo anterior si querían no lo anoten, pero esto sí. Como yo no las veo, no sé si están anotando algo o no por eso. Bien, Yo sí. bien. Entonces, lo que pasa es que yo veo lo que están viendo ustedes en la pantalla, entonces no las veo. Claro. Tengan o no cámara, no las veo. Bueno, eh, sociedad de personas, sociedad de capital. Sociedad de personas no les voy a dar un concepto así muy elaborado, porque lo importante es que nosotros entendamos qué significa, ¿sí? Básicamente, la sociedad del capital, la participación, los derechos y las obligaciones dentro de la sociedad son sobre el capital aportado y no sobre la persona que lo aporta. Parece un juego de palabras, pero ahora lo voy a explicar. ¿Lo puedes volver a repetir, Sí, por vamos a ver favor? si me sale igual, porque lo dije de memoria, pero las sociedades de A capital. ver. Las sociedades de capital. Vamos a decirlo así. Los derechos, las obligaciones de los socios se miden por la participación en dicho capital y no por la persona que lo aporta. Y ahora lo voy a explicar, porque así un juego de palabras no se entiende nada, pero ahora lo van a entender. Medio que con esa definición definí las dos, ¿sí? Porque por diferencia la de personas es la otra. Bien, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la sociedad de capital no importa a las personas, vamos a decirlo así. No es que no importa desde el punto de vista que no tienen recursos humanos, sino que no importa a las personas, sino que tu obligación y tu derecho va a ser de acuerdo a lo que vos aportaste. Por ejemplo, nosotros cuatro hacemos una sociedad anónima, ¿no? Si es una sociedad anónima equitativa, nosotros ponemos 25% del capital cada uno, ¿m? Que podrá estar representado, como lo vimos en la contabilidad, por dinero, por bienes, por deudas, ¿sí? Por lo que sea que la sociedad, digamos, acepte. Pero, por ejemplo, tenemos 25% cada uno de los cuatro, entonces hacemos, no sé, efectivo, perdón, caja, mercadería, lo que hayamos aportado a capital, ¿no? Lo relacionamos con contabilidad.
Bien, en ese caso nosotros vamos a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones porque aportamos el mismo porcentaje cada uno. Pero no porque seamos cuatro personas, sino porque todos aportamos lo mismo. Ahora, si constituimos una sociedad anónima y yo pongo el 70% del capital y ustedes ponen el 10 cada una, yo soy accionista mayoritario. ¿Qué quiere decir eso? Yo puse mucho más Claro, capital que ustedes. Entonces voy a tener más derechos. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de derechos? Estamos hablando de votación, básicamente. Las sociedades deciden a través de votos. Por ejemplo, la asamblea. ¿Sí? No vamos a entrar mucho en detalle, pero para que entiendan la diferencia. Eh, por ejemplo, las asambleas, que se toman los votos. Entonces, las sociedades de capital, lo que importa es el capital aportado. Entonces, y no quien lo aporta, como les dije recién. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cada uno va a tener derecho y obligación en función del capital que aportó. Si yo aporté más, yo voy a tener más votos en la asamblea, por ejemplo. No es que vamos a tener todos un voto. ¿Sí? claro. Bien. Y la contrapartida de eso es que las sociedades de capital tienen responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la responsabilidad, por ejemplo, si a nosotros nos va mal, tenemos una deuda y nos están reclamando la deuda y no la podemos pagar, nosotros no vamos a pagar hasta lo que nos dé la empresa, digamos, hasta lo que nosotros hayamos aportado. No se va a comprometer nuestro patrimonio personal. No es que si a mí nosotros quebramos y de repente me están reclamando una deuda, yo voy a tener que vender mi departamento para pagarlo. ¿Mm? Porque son de capital. Lo que importa es el capital aportado, no la persona en sí. Mientras que la sociedad de personas, todo lo que dije recién, al revés. Por un lado es equitativa, Claro, un voto de una persona, ¿sí? Es lo que importa son las personas, por lo general son sociedades más chiquitas, son sociedades entre personas que se conocen o que se tienen confianza, y la responsabilidad es ilimitada. O sea que si la sociedad no le da el patrimonio para pagar las deudas, por ejemplo, pueden ir contra los patrimonios personales, ¿sí? Ustedes dirán, quién va a querer hacer esa sociedad? Bueno, hay un montón. Digamos, la ley te da la posibilidad. Si ah, vos querés, no la elegís, pero te da la posibilidad. ¿Mm? Por lo general, las sociedades colectivas son aquellas que dicen y compañía, o son las que dicen SC, que significa sociedad colectiva, son esas. Las de capital son la sociedad anónima, la más común, y la sociedad de responsabilidad limitada también es de capital, pero tiene como un tinte más mezclado, ¿sí? Son también chiquitas, etcétera, pero lo más importante, que es el capital, pertenece también, o sea, son de capital, porque lo importante son las cuotas que se suscriben y no las personas. Pero es como un claro. híbrido, ¿sí? O sea, la más capitalista de todas es la sociedad anónima. Bien. Hasta ahí llegamos con sociedades, salvo que tengan alguna duda, porque no vamos a ver la ley de sociedades acá. Pero sí para que tengan una idea de que no es lo mismo estar en un tipo de empresa que en otra, ¿sí? Bien, avanzo. Cualquier cosa me pregunta. Por otro lado, según la propiedad del capital, ya lo habíamos visto, esto es la primera parte del curso, públicas, privadas o mixtas. De hecho, ¿se acuerdan que les di un ejercicio sobre esto? Sí, Eh, Creo que era un cuadrito donde tenían que poner un ejemplo y les decía cómo tenían que ser. Me parece que era sobre esto. sí. Disculpen que voy a tirar un mate porque me atraganté y ya vengo. Seguro me están viendo, pero bueno. No hay problema. Bueno, perdón chicas, esto es la virtualidad. Eh, bien, entonces, igual yo soy medio zafarrancho a la presencialidad también, porque a veces en la mitad de la clase le digo, chicos, ya vengo, voy a buscar un mate. ¿Vale? Bueno, em, Está bien, no hay problema. por eso no tengo drama en pasarme después. Ya en el aula es otra cosa porque te está esperando el otro profesor afuera, no te puedes hacer mucho el vivo, pero acá no tengo Claro, problema en pasarme unos minutos. Bueno, acá lo que agregué fue un ejemplo de empresa pública, porque siempre hablamos de que son las que el capital lo pone el Estado y qué sé yo, y nunca les doy un ejemplo certero porque honestamente son empresas que no todo el tiempo son públicas. Vieron que eso depende mucho de las leyes, de los gobiernos, de un montón de cosas,
Dos por tres hay lío por estatización, privatización. Entonces es muy difícil saber cuáles son concretamente públicas y cuáles no. Entonces ahora googleé un ejemplo para ver cuál era y el más común es Aerolíneas Argentinas. ¿Sí? Es una empresa pública porque pertenece al Estado. La que yo iba a poner antes, que por la duda no la puse porque sé que ha habido mucho problema con esa empresa que ha sido pública y no, es YPF. Esa es otra empresa que también Ah, tiene mucho problema siempre con que los gobiernos o la estatizan o la privatizan, ¿sí? Sin hacer política es lo que ha pasado. Este, claro. entonces, bueno, básicamente eso. No son, y esto lo repito mucho porque a veces hay confusión con eso, no son públicas las empresas de servicios públicos, ¿sí? Las empresas de servicios públicos tienen una concesión. Empresas de servicios públicos me refiero a el gas, el agua, Camusi y todas esas. No son públicas, son empresas privadas, ¿sí? Lo que tienen es que trabajan únicamente para el Estado y el Estado les da una concesión, o sea, el Estado les subsidia, por eso no sale, entre comillas, barato el servicio público, pues ponele, pero no sale barato porque, Sí, tal cual. porque el Estado subsidia una parte más, menos, también depende del gobierno que no importa, pero quiero decir, eh, no son privadas, no son públicas las empresas, no pertenecen al Estado. Cuando es pública, o sea, pertenece al Estado. El capital es 100% Estado nacional, provincial, el que sea, ¿sí? Bien. Y las mixtas son las que tienen participación del Estado, pero no tienen participación del Estado, pero una parte, ¿sí? No todo, no es el 100% del Estado. Me colgué porque me quedé pensando que un Claro. ejemplo actual es Vicentín, que después hubo todo un bardo que parece que ahora otra vez, pero por, Ah, pero por sí. ejemplo lo de Vicentín básicamente era una empresa privada que se estaba transformando en pública, básicamente era eso. Después estaba el tema de la expropiación, no expropiación, todo eso que no importa, pero lo que quiero decir es que en definitiva lo que se estaba haciendo era eso, una empresa que era privada hacerla pública. Después creo que se volvió para atrás, pero Claro. bueno, en su momento era eso. Bien, saliendo un poco de ese terreno medio escabroso, pero que se entendió, tenemos según la actividad. Según la actividad, esto ya lo vimos, pero lo repaso también. Sector primario, empresa industrial. Lo relacionamos con contabilidad, tenía tres inventarios. Materias primas, productos en proceso y productos terminados. Sector primario es todo lo que es actividad primaria, desde el campo hasta, qué sé yo, la recolección de, sí, sobre todo eso, el campo, lo que viene del mar, lo que viene de todo lo que es productivo. ¿M? Este, que saca la materia prima y le da un proceso. A eso voy. Este, el campo no deja de ser una empresa industrial primaria porque agarra los recursos ¿cómo es que se llama esto? Agarra los recursos de la actividad de la naturaleza. A eso quería decir. Eso es el sector primario. Perdón, tuve un error recién. Los tres inventarios del sector secundario. La relación con contabilidad, olvídensela. El sector primario entonces es cuando sacan los recursos de la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo el campo, por Claro. ejemplo la pesca, por ejemplo, bueno, la agricultura, la ganadería, todo eso, ¿sí? Sector secundario, ese es el sector productivo, ¿sí? El sector fabril, por ejemplo, la fábrica, la industria. Entonces ese es el que tiene tres inventarios, ¿sí? Disculpen el error. Eh, el sector terciario involucra dos cosas que no tienen nada que ver, pero son sector terciario las dos, ¿sí? Hasta que se divida y tengamos un sector cuaternario. Pero básicamente es la parte comercial, que sería las empresas que tienen mercaderías directamente, compran y revenden, ¿sí? Por ejemplo, un kiosco, un supermercado. Bueno, el supermercado puede tener secundario también, ¿no? Porque ahora todos los supermercados tienen marca propia o tienen... Eso ya sería secundario también, pero la actividad esencial, que es comprar a proveedores y revender, es terciaria. Y lo otro que involucran son el sector servicios, ¿sí? ¿Qué pasa? Inicialmente el sector servicios, los servicios eran los básicos, o sea, los servicios públicos y nada más. Pero hoy en día estamos como en el auge de los servicios, porque las empresas son casi todas, las más importantes son de servicios. Netflix, Spotify, qué sé yo. Bueno, Internet, el servicio de telefonía móvil, las aplicaciones, todo eso son todas empresas de servicios. Hoy en día hay más empresas más prósperas de servicios que de bienes. Entonces, hoy en día el sector servicios está muy, muy desarrollado. Pero inicialmente era un sector que no tenía muchas empresas o muchas
digamos, mucho desarrollo, por eso está todo incluido dentro del terciario. La parte comercial y la parte eh, de servicios. Un error muy común es que la gente ponga el sector terciario es el de ventas, guarda, ¿sí? Porque en el sector secundario también vende y el primario también vende, o sea, no es el de ventas. En todo caso es el de reventa, ¿sí? Que no es lo mismo, o sea, es el de, porque si no dan como entendiendo que los otros no venden, todos venden, porque si no, no son empresas comerciales, no son empresas. Pero la terciaria, que es la comercial, es la que compra y revende, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Con esto, Sí, a ver si me permite el PowerPoint pasar. Ahí está, creo que tiene como un letargo. Bueno, esto es los pasos para crear una empresa, a ver si me salté alguna. No. Pasos para crear una empresa. Esto estaba en el material, por eso se los doy. No es algo en lo que nosotros vayamos a meternos mucho porque por lo general vamos a entrar a empresas que ya están creadas, pero bueno, si alguna tiene alguna vez un emprendimiento y lo quiere aplicar, estos son algunos de los del punto de vista de los trámites, ¿no? Decir pasos para crear una empresa y ponerle 10 puntos sería medio eh, atrevido de mi parte. Crear una empresa es mucho más que esto, ¿no? Pero esto sería la parte del punto de vista de los trámites, o sea, de lo administrativo. Obviamente, si quiero crear una empresa, tengo que comprar cosas, hacer un análisis de mercado, contratar gente, bueno, lo que haya que hacer cuando empiece una empresa. Pero acá estamos hablando de los trámites. La consulta y reserva de nombre es un trámite que se hace, que no es obligatorio, pero que se hace justamente para reservar el nombre. O sea, cuando yo quiero tener una empresa y le quiero poner tal nombre, lo que hago con esa empresa es registrar el nombre para que nadie me lo saque. ¿Sí? Básicamente para eso es. No es obligatorio porque yo puedo no registrar, no poner reserva de nombre y ponerle el nombre directamente si es un nombre copiado pero en un juicio y si yo quería poner un nombre y alguien me lo saca de antemano, ya está, perdí, digamos. Pero si yo me lo quiero reservar, puedo hacer este trámite donde yo lo que hago es ante una autoridad digo que me voy a reservar este nombre. ¿Por qué? Porque uno no es que elige el nombre y enseguida arranca, ¿sí? Sino por ahí tenés un tiempo, por ahí le querés poner un nombre que es muy popular. Por ejemplo, le querés poner TikTok a un local, por decirte. Un nombre que, claro. que cualquiera te lo puede sacar. O ahora, ¿cómo se llama? O Reels, que son como los de Instagram de ahora. Entonces, le querés poner un Claro, nombre que vos decís cualquiera me lo va a sacar en cualquier momento. Bueno, entonces podés hacer un trámite de reserva de nombre para que no te lo saque nadie. ¿M? No te lo va a sacar claro. Instagram porque ya tiene demasiada plata para robártelo. Pero básicamente se usa para eso el de reserva de nombre. Redacción de instituto, otorgamiento de instrumento público de constitución. Esto tiene que ver más con la parte societaria, ¿sí? Esto es lo que perfecciona la constitución de la sociedad, que tendría que ver con, por ejemplo, queremos constituir una sociedad anónima, hacemos un escrito, una escritura, que sería donde nosotros decimos cómo se va a llamar nuestra sociedad, quiénes somos nosotros, cuánto vamos a aportar, qué vamos a aportar, cómo se van a tomar las decisiones, quién va a ocupar el directorio, un poco lo del organigrama que habíamos visto, un poco todo el funcionamiento de la sociedad. Lo firmamos y dice que es instrumento público porque es frente a un escribano que certifique nuestras firmas y nuestra voluntad. No en todas las sociedades se necesita un instrumento público, ¿sí? En la sociedad anónima es obligatorio. Las demás pueden ser un contrato que firmamos nosotros cuatro y lo llevamos a la organización de personas jurídicas y se terminó, ¿sí? Claro. Esto no es para que sepan mucho detalle, pero sí para que sepan que todo esto existe. Inscripción de la sociedad en el registro público de comercio, o por ahí puede pasar, a mí me ha pasado con administrativos que me digan, alcanzame el estatuto. Y vos decís, ¿qué será? Bueno, el estatuto es eso, ¿sí? Por ejemplo. Claro. Bueno, la inscripción de la sociedad en el registro público de comercio, esto es básicamente lo que se tiene que hacer para que la sociedad pueda empezar a funcionar. Una vez que nosotros hicimos este instrumento, lo llevamos al registro público de comercio y lo escribimos. A nivel provincial, el registro público de comercio es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, ¿m? O DPPJ. Ahí es donde se hacen todos los trámites vinculados a la sociedad, las sociedades. Claro. El punto 4 ya pasamos a la parte tributaria, que algo de eso vamos a ver también en algún momento, que es la inscripción en AFIP, ¿m? Administración Federal de Ingresos Claro. Públicos de SAFIP, para lo que son los impuestos nacionales. ¿Saben cuáles son los nacionales? No. ¿Algunos saben?
Tiren alguno Eh, por tirar, aunque sea. Arba no es nacional. No, No, nada que ver. pero no. No, No, nada no, que no. ver. Nada que ver, no. Estuvo cerca, pero no. Justo ese no. Cerca, sí. Arba, ya que estamos, que me adelantaste un paso, así que te lo digo. Arba es como Ah, si, Arba es como si fuese AFIP, pero claro. provincial, justamente, provincial. Porque Arba es Ah, es provincial, de claro. provincia de Buenos Aires. Es Agencia de Recaudación de Buenos Aires o una cosa así. Este, Claro, es provincial. y bueno, justamente, ARBA lo que tiene es el impuesto a los ingresos brutos, que es el provincial. Y después Claro. los otros provinciales son más específicos, que son el impuesto inmobiliario, el impuesto al automotor, más conocido como patente, y Ah, sí. el impuesto de aeronaves, algo así, que es para la gente que tiene plata. Este, Tal cual. ya que estoy diciendo así todo directamente, es así. Por eso no me acuerdo ni el nombre, porque muy poca gente lo paga. Em, Claro. Bien, y a nivel nacional de AFIP tenemos el impuesto a las ganancias, el IVA, ¿m? O impuesto al valor agregado, Ah, el el IVA es monotributo nacional. el monotributo en el caso de que no seamos responsables inscriptos, Claro, el impuesto a los bienes personales y puede haber alguno más que me está faltando, pero esos son los más comunes. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con los aportes jubilatorios, todo eso que hay que pagar también a la FIP, eso también es por parte nacional, ¿m? Por la FIP. Yo siempre lo que digo para que quede fácil, digamos, la FIP y ARBA son los que recaudan, o sea, son los que nos sacan plata, y la ANSES la gasta. Esos serían como los organismos más importantes del Estado. Porque la ANSES claro, es la que da, por ejemplo, bueno, por ejemplo, los planes, por ejemplo, las jubilaciones, las pensiones, todas esas cosas que son prestaciones que el Estado da, la prestación por desempleo, todas esas cuestiones, esas salen de ANSES. Y la plata entra por claro, AFIP y por ARBA, ¿sí? Aprovecho esto para ir claro. tirándole toda esta data que es importante para la práctica, ¿sí? Por lo general las empresas tienen una carpeta que dice AFIP, una que dice ARBA, o pueden tener una que diga cada impuesto, ¿sí? Pero ustedes ya saben a qué página tienen que entrar para averiguar cada impuesto, por ejemplo, ¿sí? Bien, Claro. publicación de libros ante el Registro Público de Comercio, bueno, estos son los libros contables, ¿sí? Lo que nosotros fuimos haciendo eh, de, de los libros diarios, los mayores, los balances, todo eso se tiene que rubricar. ¿Saben lo que significa la palabra rúbrica? No. Es una palabra muy específica. Sí. Rubricar es autorizar. O sea, yo le tengo que llevar al registro público de comercio para que me autoricen Ah, el libro. O claro, sea, una vez que me autorizaron ese libro, no puedo usar otro. Tengo que usar ese. Porque es todo formal. claro, Entonces, la rúbrica básicamente te ponen cuántas páginas tiene, te hacen te dicen cuántas son, quién sos, o sea, qué organización sos, bueno, un montón de datos. Lo firman, lo sellan y a partir de ahí lo puedes usar. Inscripción en organismo provincial impositivo, que sería ARBA en este caso, lo que pasa es que está en general. La habilitación municipal. La habilitación municipal es comercial, ¿sí? O sea, nosotros tenemos, si tenemos un establecimiento comercial. Si yo tengo una oficina, trabajo de mi casa, no necesito habilitación municipal. Pero si tengo un comercio, sí. claro, La habilitación municipal hace que tengamos que pagar tasas municipales, ¿sí? Salvo que claro. estemos exentos. Está la tasa de la ex ABL, que ahora se llama algo parecido, conservación de la vía pública, una cosa así, pero antes se llamaba ABL. ¿Saben qué significa ABL? No. B larga es ABL, B larga. Alumbrado, barrido y limpieza, ¿sí? Esa era la tasa que se Ah, pagaba antes, alumbrado, barrido y limpieza. Vieron que se están llevando conocimientos que no esperaban, pero son cosas sí. son cosas para la vida igual, de la clase. Bueno, entonces, la ex ABL ahora se llama algo así como alumbrado, barrido y conservación de la vía pública, una cosa así, no se llama más limpieza, ¿sí? Eh, y hay alguna que otra tasa más que también se puede llegar a pagar, seguridad, higiene y alguna más, ¿sí? Bueno, entonces, a nivel nacional y provincial tenemos impuestos y a nivel municipal tasas. No puede haber impuestos municipales, no existe eso. Bien, inscripción en organismo regulador del rubro, esto es de acuerdo a si es un rubro muy particular, por ejemplo una compañía de seguros, hay
algunos rubros que están una institución financiera, que no sé, otorgamos préstamos. Hay rubros que son como muy complejos, entonces, o que manejan mucho dinero, entonces requieren que se registren también en otros organismos, pero eso es muy particular. Inscripción en ANSES para los empleados, ¿sí? Toda la parte de Claro. empleados, de jubilación, todo eso lo tengo que registrar también en ANSES. Y la inscripción como empleador, que también viene acá. O sea, la inscripción como empleador es una palabra muy genérica esta frase, pero tiene parte en AFIP y parte en ANSES, ¿sí? En ANSES para que la persona pueda cobrar las prestaciones que tenga la obra social, todo. Y en AFIP para que yo pueda hacer los recibos de sueldo, y ingresar los aportes, las contribuciones. Bueno, avanzamos un poquito. Ah, venimos bien igual con la hora, sí, son cosas cortas. Bien. Eh, Esto ya lo habíamos visto, lo ampliamos un poquito más. Función comercial, de comercialización, función financiera, función productiva, función administrativa, función social. Son las funciones básicas de la empresa. No son las únicas, ¿m? Pero son de las más importantes, las que suelen tener casi todas las empresas. Esperen que quiero ver cuánto falta para ver cuánto me puedo demorar ahí. Bien, estamos bien con el tiempo. Entonces, dentro de las funciones empresarias tenemos 5 funciones. Como le dije recién, no son siempre las mismas, ¿sí? Pueden ir cambiando. De hecho, en la social, por ejemplo, yo acá estoy involucrando dos juntas, que ahora les voy a decir cuáles son, que algunas empresas las tienen por separado, la mayoría, ¿sí? La función de comercialización básicamente es lo que conocemos también como la función de marketing, ¿sí? Es la función que incluye, sobre todo, 4 componentes. Si lo quieren, agréguenlo porque esto también es parte, ¿sí? Conocer cómo está dividida una empresa es parte de recursos humanos también. Comercialización, porque los recursos humanos van a interactuar sobre todas las áreas, entonces tienen que saber bien de qué se trata cada una. La función de comercialización es básicamente la parte de marketing y ventas, que lo vamos a ver en la última parte del curso, los últimos meses del curso, probablemente los últimos 2 meses del curso, de acuerdo a cómo vayamos llegando, que eso es marketing y ventas, que incluye 4 componentes básicos, que son la publicidad, esto anótenlo, la publicidad, el producto o servicio, o sea, analizar, lanzar un nuevo producto o servicio, las características, todo lo que tenga que ver con el producto o servicio vinculado a la venta, ¿sí? Los precios, también, los precios son también parte de comercialización o de marketing. Y la distribución, cómo le hago llegar el producto al cliente, ¿sí? Esas 4 son también se llaman las 4P porque a la parte de distribución también se le llama plaza. Entonces quedan 4P: precio, producto, plaza y promoción o publicidad. Este, Básicamente el marketing ya hoy en día lo podemos definir como el estudio del cliente, ¿sí? Porque también hubo un análisis del marketing que fue cambiando, una evolución del marketing que empezó como más tipo, esto es lo que yo ofrezco, si querés comprarlo y si no, no. Y hoy en día hay un marketing que todos están abocados al cliente. O sea, como ustedes verán, siempre que nos quieren vender algo, vieron cuando dicen me quieren vender tal cosa, siempre hay como una intención de cubrirte una necesidad que vos tenés. Y si no tenés, la tenés que tener. Claro. Eso sería como el marketing, ¿sí? Este, pero hoy en día no se puede concebir el marketing sin pensar en el cliente. O sea, antes era como, bueno, desarrollemos una buena oferta y la vendrán a comprar. Hoy en día que la cosa ha cambiado, que hay mucha oferta y poca demanda, tenemos que abocarnos al cliente. Y aparte hay clientes más, todos, ¿no? Nosotros también como clientes, hay clientes más exigentes, que está bien, ¿no? Hay clientes más exigentes. Existe defensa del consumidor, existen un montón de cosas que antes no había. Hay clientes que hoy en día, por ejemplo, prefieren empresas que sean más amigables con el medio ambiente, por ejemplo, que antes eso ni se tenía en cuenta. Claro. Que sean productos más naturales, bueno, un montón de cosas que han cambiado. Bueno, la parte financiera no me detengo mucho, básicamente es entradas y salidas, ¿sí? No es contable, financiera no es contable, ¿sí? Son dos cosas distintas. Finanzas tiene que ver con ingresos y egresos. ¿Lo puede manejar un administrativo? Sí, obvio. Nosotros podemos trabajar en cualquiera de estas áreas. Yo diría que la productiva no tanto, pero las demás podemos trabajar en cualquiera, ¿sí?
La financiera es más que nada un tesorero, ¿sí? Una persona que tenga una planilla donde vaya registrando ingresos y egresos, que pueda autorizar ingresos y egresos de efectivo, ¿m? Que tenga en cuenta un calendario de pagos, por ejemplo. Todo un trabajo administrativo, pero no es una función estrictamente contable, ¿sí? Eso sería la financiera. Yo acá tenía un machete, pero estoy diciendo todo sin machete. Por ejemplo, conseguir capital, ¿sí? El financista también va a estar buscando a ver, analizando a ver qué nos conviene hacer. ¿M? Tiene también una función muy importante para tomar decisiones. Por ejemplo, nos conviene tomar un préstamo, nos conviene tomar deuda en el banco, nos conviene aportar capital, necesitamos plata dentro de poco, ¿cuánto necesitamos? Hay muchas preguntas que se le hacen muchas veces al que se encarga de la función financiera, porque el gerente no puede estar en todo, o la gerenta no puede estar en todo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que pagar este mes? ¿Qué nos queda por pagar? O sea, esa es la persona que va a tener en mente las deudas, las cosas que hay que pagar, todo. Bien, eso sería la parte financiera. Productiva es básicamente los que están en contacto directo con el producto, es decir, los que van a estar alineados directamente, los operarios, las personas que están produciendo. Por ejemplo, si es un restaurante van a ser los chefs, ¿m? Y los ayudantes, los que están en contacto directo con el producto, los que lo producen concretamente. Te me dirán, si es un servicio, ¿no tiene función productiva? Sí, el servicio también se produce. De hecho, hoy en día hay una, perdón que les voy tirando cosas así por separado, pero todo esto hace al conocimiento también. De hecho, hoy en día hay una tendencia que se llama marketing de servicios, que es hasta una materia para algunas carreras de marketing, por ejemplo la que está en el Juan 23, em, que, que conciben al servicio como un producto, ¿sí? Prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque a las características más importantes del servicio se sostienen con el producto, de lo mismo en definitiva, porque el servicio necesita también de materias primas, que serán las personas, serán los elementos necesarios para producir ese servicio, y Claro, también tiene un proceso productivo que es básicamente organizar la prestación del servicio. Por ejemplo, si el servicio es la estadía en un hotel, yo voy a necesitar recursos porque necesito una cama, necesito varios recursos, aunque no sean materias primas de que las voy a destruir para generar otro producto, las necesito para armar ese servicio. Voy a necesitar personas, claro. voy a tener un proceso productivo desde limpiar la habitación, tender la cama, dejar los jabones, todo eso es parte de generar como si fuese un producto, aunque sea un servicio, ¿sí? Porque el objetivo final es Claro. que esa persona tenga un buen descanso, la pase bien y pueda tener, digamos, comodidades, ¿sí? Bueno, entonces, tanto las empresas de servicios como las empresas de productos tienen función productiva. Bien, la administrativa, ahí sí vamos a caer todos nosotros, o sea, también en las otras podemos estar, pero vamos a caer en la administrativa seguro. Ahí van a estar la función contable por un lado, la parte de sistemas de información, o sea, los que registren contablemente, los auditores, todos esos, y los que se encarguen más de la parte administrativa, también de ingresos y egresos, pero no del punto de vista financiero, sino del punto de vista de hacer los comprobantes, recibir los comprobantes, archivarlos, todo lo que tiene que ver con atender proveedores, ¿sí? Es una Claro. función muy genérica la administrativa porque básicamente podemos hacer prácticamente todo, ¿sí? Es función de apoyo también se le llama, porque no opera directamente con el producto, sino que está dándole soporte y apoyo a las personas que se encargan de vender y de producir el producto. O sea, ninguna de las funciones es más importante que la otra, todas se necesitan, pero hay algunas que son más directas y otras que son de soporte o de apoyo, ¿sí? Bien, la función social es una función que cada vez tiene más relevancia y más importancia en el estudio de las organizaciones, en la aplicación de las organizaciones, etcétera. Es la que tiene más desarrollo últimamente. Esa función social es la que está abocada a el tratamiento con el medio ambiente, con la comunidad, con los grupos de interés y también con los agentes de la empresa, ¿sí? Todos esos son los componentes más importantes que están dentro de la función social. La función social puede ser para el ámbito interno o para el ámbito externo. Tomen nota de esto, chicas, ¿eh? Esto es importante. La función social puede ser para el ámbito interno o para el ámbito externo.
En el ámbito externo nosotros vamos a tener lo que se llama los stakeholders o grupos de interés, póngalo en español porque la palabra en inglés es muy complicada, pero por ahí lo pueden llegar a leer de esa manera. Grupos de interés que son aquellas personas que no pertenecen a la organización, pero que tienen real interés, como la palabra lo indica, en las decisiones que toman las organizaciones. Entonces cada organización va a tener grupos de interés específicos de acuerdo a el tipo de empresa que se trate, pero los más comunes son la comunidad en general, el Estado, los sindicatos, eh, las organizaciones que se dedican al medio ambiente, por ejemplo. Todo ese tipo de organizaciones son actores que van a estar viendo si nosotros estamos haciendo las cosas bien o no. Porque, por ejemplo, si estamos haciendo un derroche de recursos naturales, estamos contaminando demasiado, vamos a tener a Greenpeace o alguna organización que nos va a estar haciendo alguna denuncia, que nos va a estar generando mala claro, publicidad, o sea, con razón, ¿no? Pero digo, mala publicidad es igual, con razón, pero nos está generando mala publicidad o lo que sea. Entonces, todo eso nos importa. Si nosotros tomamos malas decisiones con los trabajadores, tenemos trabajadores en negro, el sindicato nos va a salir a hacer una denuncia o lo que sea que nos tenga que hacer, ¿sí? Entonces, el ámbito externo tiene que ver con eso, con lo ambiental, pero también con otros grupos de interés que pueden estar interesados en nuestro accionar. El Estado, por ejemplo, lo que hablábamos recién, si no pago los impuestos, el Estado va a estar viendo por qué no los pago. Este, y haciéndomelos pagar a través de la FIP, por ejemplo. claro. Y el ámbito interno tiene que ver con la parte social desde el punto de vista de los agentes. Es decir, ahí vamos a tener los recursos humanos. Por eso quería llegar hasta acá. Por eso era tan importante la función social. Ahora, que hay empresas que tienen distinguida esta función en dos, como recursos humanos y responsabilidad social o ética, existe. Pero dentro de la función social en términos genéricos tenemos estas dos. ¿Sí? El ámbito interno siempre se va a llamar recursos humanos, es raro que tenga otro nombre, pero el ámbito externo puede tener distintos nombres, esa gerencia o ese sector. Puede no existir también, y puede llamarse responsabilidad social, puede llamarse, en donde yo trabajo se llama acción comunitaria, que es básicamente lo mismo. Eh, Claro. pero básicamente es eso, tiene distintos nombres, pero es eso. ¿Sí? Nosotros nos vamos a enfocar en esta parte, en el interno, que son los recursos humanos. ¿Mm? O sea, es toda la preocupación por las personas y el entorno, pero de los agentes. Bien. Agentes, repaso de clase uno o 2. Agentes son los que están dentro de la organización. Todas las personas que conforman la organización. De arriba hacia abajo. Pero no lo son los clientes, acuérdense. Los clientes están afuera. Solamente los que están adentro. Colaboradores, empleados, gerentes, el rango que tengan. Bien, repaso. No vamos a volver a ver esto porque ya lo vimos. Pero un repaso. Igual me va a pasar 10 minutos 15 por mi demora de hoy, ¿sí? Pero esto de los recursos ya lo vimos. No lo vamos a ver todos de nuevo. Pero habíamos incluido como recursos los materiales, como Ah, energéticos, sí, la energía eléctrica, perdón, el gas, el agua, la energía eólica. Como capital financiero dijimos es la plata, pero depende si es propia o si es de terceros. Esto, así como estaba, era lo mismo que decir ahora el patrimonio neto, capital propio, y el capital de terceros, pasivo. ¿Sí? Todo esto estaba así encubierto, digamos, porque en ese momento encubierto porque en ese momento no habíamos visto nada todavía. ¿M? Pero contablemente sería eso. Esto energético contablemente son servicios, ¿sí? Llega la boleta del gas, la boleta del agua, la boleta de la luz. ¿M? No dejan de ser recursos porque los necesito, pero no forman parte del activo, por ejemplo, lo consideramos gastos contablemente. Estos materiales los tenemos en bienes de cambio o en bienes de uso, de acuerdo al tipo que sea. Si son materias primas o mercaderías, son bienes de cambio. Si son maquinarias, edificios, rodados, todo eso son bienes de uso. ¿Sí? Bien, tecnológico. Si voy muy rápido me frenan, ¿eh? Tecnológico, mejora de maquinarias, renovación de recursos. Intelectuales, conocimiento, información, desarrollo y capacitación. ¿Mm? Esta última parte acá nos vamos a parar un poquito.
¿Dónde están los recursos humanos acá? ¿Están en algún lado? ¿Por qué no está la palabra recursos y acá en esta primera columna, por qué no dice humanos en ningún lado? Pues me los olvidé. En la parte de acá abajo de intelectuales, puede ser que esté, o sea, recursos humanos en desarrollo y capacitación. Está muy bien la apreciación. A ver las chicas si tienen algo para decir alguna de las dos. Aunque sea habiliten el micrófono, la cámara no es necesaria. ¿Qué creen ustedes? ¿Están a algún lado? ¿Por qué no Para mí dice? son todos, Son todos para ¿o Gisela. no? La apreciación es buena también. Por ahora a todas les voy a decir la apreciación es buena. Después voy a decir cuál es la respuesta correcta, que en No. realidad no es cerrada la respuesta. Pero esto nos va a llevar a la conclusión final de la clase de hoy, que en realidad es un puntapié para lo que viene. Andrea, ¿alguna idea? No. Si te perdiste no tengas miedo, yo te vuelvo a decir en qué estábamos, no pasa nada. Acá ya estamos en confianza, chicas. Si se perdieron, justo fueron al baño, agarraron un mate, lo que sea, no importa, yo se los vuelvo a decir, no es la escuela que era vergonzoso, no pasa nada. ¿Andrea? No, no, no sé. ¿No? Bueno. No. Básicamente lo que dijeron las chicas es relativamente correcto. ¿Mm? Ah, y ahora me quedó otra vez esta barrita. Uy, uy, no quiero spoilear lo que sí. Este, es bastante correcto, pero nos falta, digamos, la conclusión final, ¿sí? Bueno, se va a ver así, pero no importa. Acá abajo decía los recursos intelectuales, que era conocimiento e información, y algo así como desarrollo y capacitación. Bien, con capacitación y aprendizaje. Bien. Un poco los recursos humanos están involucrados en todos, como dijo Gisela, porque si no tengo a alguien que prenda la luz, no tenemos energía eléctrica, digamos, ni tenemos gas, ni tenemos agua. Si no tengo a alguien que habite el edificio, no me sirve el edificio. Si no tengo a alguien que reciba las materias primas y las use, no tengo materias primas. O sea, obviamente los Claro, recursos humanos están involucrados en todos, por eso yo les decía que la visión es muy amplia que se tiene, porque eh, si bien las personas no son todo, prácticamente sí, porque si no tengo personas no funciona. ¿Mm? Que nosotros digamos, por claro, ejemplo, que la empresa tiene un patrimonio separado de las personas, es real, pero solamente el patrimonio. O sea, si no lo mueven las empresas, no existe tampoco. Las personas, perdón, no existe tampoco. Entonces, un poco la apreciación de Gisela es correcta. Un poco no, es correcta. Otro poco la apreciación de Antonella también es correcta. ¿Por qué? No porque quiera quedar bien con ustedes. Si me hubiesen dicho, te los olvidaste, les hubiese dicho, no, chicas, no es correcto. El profesor no se equivoca, no. obvio. No, mentira. No por eso, sino porque no es que me los olvide. Otro es lo que hizo un poco Antonella, intelectuales. Conocimiento, información, esto está muy vinculado a las personas. Y es verdad. Bueno, la respuesta se las voy a dar en la filmina que viene, pero creo que igual no la dice. Así que, venga, acá les pongo. ¿Y los recursos humanos? ¿Por qué no están los recursos humanos? Bueno, hoy en día, esto anótenlo de la manera que ustedes quieran, pero que les quede, hay una concepción de recursos humanos que es la que impera, digamos, la que impera quiere decir la que está vigente, que es que los recursos humanos no existen. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que los humanos no son recursos. Entonces, le seguimos llamando recursos humanos porque es un modismo, lo vamos a seguir haciendo, pero las personas no son recursos, ¿m? Porque no son cosas. Entonces, las personas Claro, son, las personas les pasan cosas, tienen sentimientos, un día se les muere un familiar, bueno, pasan un montón de cosas. Entonces, las personas no son consideradas recursos porque es como una manera de cosificarlas, digamos. Se sigue llamando recursos humanos, nosotros en el curso le vamos a seguir diciendo recursos humanos. No es que los voy a corregir porque esté mal dicho. Pero por ejemplo, hoy en día se habla de gestión humana, se habla de gestión de las personas, se habla de gestión del talento también, que también es una palabra bastante polémica. ¿M? Pero bueno, talento se tiene en cuenta como el talento en términos generales, ¿sí? Que todos tenemos talentos, distintos talentos. Pero bueno, como es una disciplina sensible, se fija mucho cuáles son los términos que se usan. Antes había un enfoque de recursos humanos que se llamaba enfoque de los rasgos. Ese enfoque de los rasgos básicamente lo que decía era que uno
tenía determinados rasgos de personalidad y que de acuerdo a los rasgos de personalidad que tenía podía tomar un trabajo u otro. Básicamente, y en términos criollos, es vos servís, vos no servís para determinada tarea, ¿no? Claro. Eso era el enfoque de los rasgos anteriormente. Entonces, básicamente lo que se hacía era eso. Hoy en día hay un enfoque nuevo que es el enfoque de las competencias. Entonces, el enfoque de las competencias, esta palabra anótenla porque la vamos a hablar de acá hasta que terminemos el módulo de recursos humanos. Las competencias son aquellas habilidades que nosotros tenemos que tener o desarrollar para desempeñar un puesto determinado. Si quieren lo repito. Pero básicamente, ¿qué quiere decir? ¿Por qué dije desarrollar con otro énfasis? Porque la diferencia con el enfoque de los rasgos es que las competencias se pueden desarrollar. Antes era como o lo tenés o no lo tenés. Ahora lo podés desarrollar. Claro. Por ejemplo, ustedes en este curso están, y yo también desde mi punto de vista docente, estamos desarrollando competencias. Por ejemplo, yo, la parte gráfica, armar clases, resumir contenidos, transmitir contenidos oralmente, bueno, un montón de competencias estoy desarrollando en este curso. Y ustedes también. Sintetizar material, leer, aplicar teoría a la práctica. Bueno, están haciendo un montón de competencias también. No quiere decir que todos seamos iguales o que todos podamos hacer todo, pero sí que no es como vos servís, vos no servís, sino se puede trabajar, se puede desarrollar. Esa es la idea de las competencias. Sumado a eso, te dice, bueno, los recursos no son humanos, perdón, los humanos no son recursos, porque uno puede desarrollar determinadas cosas. O sea, no es como un objeto que es una cosa y no es otra, sino que puede desarrollar, puede trabajar, puede aprender. Entonces ahora no se llama más recursos humanos en la teoría, ¿no? Nosotros lo vamos a seguir llamando así, sino que se le llama recursos de los humanos. Esa pavadita, digamos, que se le agrega en el medio, básicamente cambia todo el esquema, porque ahí los humanos no son los recursos, sino que los recursos son lo que traen los humanos. Por ejemplo, el conocimiento, la información y el desarrollo o la posibilidad de desarrollo y de aprendizaje. Entonces ahí está la conclusión que sacó Antonella. Las dos estaban bien, pero la conclusión que sacó Antonella me llevó un poco a esto que les estoy diciendo. Están acá, están en todos, como dijo Gisela, pero acá están más directos, pero no se llaman recursos humanos, se llaman intelectuales en este caso, porque son los que vienen de los humanos. Y porque los únicos que tenemos la posibilidad de desarrollar recursos intelectuales, demostrables y aprenderlos, somos los humanos. Entonces, esa es la concepción que hay hoy en día de recursos humanos. Un enfoque de competencias, ¿sí? No más de enfoque de rasgos, aunque todavía hay gente que dice vos servís, vos no servís, pero bueno, sacando eso, la teoría, digamos, cuando nosotros vamos a una entrevista laboral o nos postulamos para algo, lo que nos evalúan son competencias. Un pequeño concepto de competencias antes de terminar, porque eso ya es clases que vienen. Bueno, primero este cuadrito que les había dejado, que dice que incluye la función de recursos humanos. Bueno, incluye un montón de cosas, ¿sí? Esto fue lo que yo hice, fue un brainstorming o lluvia de ideas, ¿sí? Hoy estoy hablando mucho en inglés, no sé por qué, pero bueno, básicamente lo mismo. Lluvia de ideas. De las primeras 4 palabras que se me vinieron a la cabeza. Pero hay muchas más, ¿sí? De la función de recursos humanos. Esto para dejar abierta a las próximas clases, ¿sí? Porque las vamos a ver a las funciones de recursos humanos. Pero lo primero que se me vino a la cabeza fue motivar, ¿sí? Los recursos humanos, los que están a cargo de los recursos humanos, tienen que analizar el desempeño de cada uno y ver por qué ese desempeño no está alcanzando, si es que no está alcanzando. Y en el caso de que sí está alcanzando, ver qué es lo que yo le estoy dando a esa persona para que esté funcionando tan bien. La motivación puede venir desde una compensación económica hasta un puesto, hasta una felicitación, un saludo con el codo porque estamos en pandemia, ¿sí? La motivación es muchas cosas. Ya lo vamos a ver, vamos a destinar por lo menos una clase para motivación más adelante, ¿sí? Acompañar. El que está en recursos humanos no se tiene que mostrar como una persona que está por encima, aunque lo esté jerárquicamente. Se tiene que poner codo a codo, ¿sí? con los empleados. Tiene que tener una cierta... Por eso el gerente de recursos humanos tiene que tener una personalidad muy particular, porque tiene que ser una persona capaz de ponerse en el lugar del otro, de acompañar, ¿sí? De saber cómo acompañar a las personas.
Asignar. ¿M? La función de recursos humanos también es asignar tareas, asignar recursos. Fíjense qué importante que es, ¿no? Porque no es solamente el que dice, bueno, vos te vamos a contratar a vos. Te vamos a contratar a vos para esta tarea, para esta otra, te vamos a dar estos recursos. La persona de recursos humanos le pueden llegar recursos y los tiene que repartir. Incluso no solamente cuando contrata a alguien, cuando ya tiene a los empleados contratados, a veces hay que cambiarles el lugar, hay que reemplazar a alguien, hay que hacer un montón de cosas, y el que está ahí es el de recursos humanos, ¿sí? Coordinar, ¿sí? Coordinar equipos. El, el gerente de recursos humanos lo que más tiene que hacer es generar y coordinar equipos, ¿sí? Dentro de lo que tiene para trabajar. Eso sería coordinar. Bueno, para que tengan un ejemplo de ahora, por ejemplo, que a mí siempre me gusta vincular con ejemplos de ahora. eh, yo, por ejemplo, ahora, como se habrán dado cuenta, no sé si son observadoras en estas cosas, eh, no estoy en el mismo lugar que estoy siempre, en este momento. No, Eh, ¿Se dieron la cuenta? verdad. Sí. Este, bueno, básicamente no estoy en Bahía Blanca. Me vine unas semanas a mi pueblo cumpliendo todos los protocolos, etcétera. Eh, Ah, pero el ejemplo pasa por el siguiente lado. Yo, por ejemplo, ahora estoy acá. Imagínense lo que fue todo lo que tuve que organizar, hablar, etcétera, para poder venirme, porque vieron que con el tema de la pandemia hay todo un tema. Bueno, sacando el tema de los protocolos, yo tuve que hablar desde las 2 semanas antes de irme hasta ahora que estoy por volver. Tuve que hablar con el gerente o con la persona de recursos humanos donde yo trabajo todo el tiempo. O sea que esa persona, además de las cuestiones que tiene que coordinar siempre, tuvo que coordinar que yo no estuve para ver qué pasaba mientras yo no estaba, que yo pueda trabajar desde acá, porque estoy trabajando estas 2 semanas de teletrabajo, que yo trabaje desde acá, que pueda ingresar de nuevo al trabajo sin problema, que el médico me habilite, que no claro. contagie a nadie, que no, bueno, no tengo COVID, pero digo, por la duda, digo, que no contagie a Claro, nadie si llevara el virus, ¿no? Bueno, un montón de cosas que están en el medio. Entonces, también una función dentro de recursos humanos es la seguridad e higiene dentro de la empresa. A mí cuando claro. entré a trabajar, por ejemplo, me dieron una charla que la daba gente de recursos humanos, que me enseñaban a usar ¿cómo se dice? El matafuego, que me enseñaba qué elementos tenía que usar para trabajar. Bueno, todo eso es también parte de recursos humanos. Así que hoy no se van a ir con muchas respuestas, se van a ir con más preguntas, pero la idea de la clase de hoy era eso, ampliar el panorama. Es decir, bueno, no es recursos humanos lo que creíamos que era, ¿sí? Es mucho más que eso. No es que estos meses que quedan vamos a ver cómo se selecciona gente y nada más, no. Por eso se le dedica tanto tiempo al módulo de recursos humanos porque es muy amplio. Para cerrar les dejo un concepto de competencias que lo vamos a retomar. Todavía no sé si apenas empiece la clase que viene o cuándo, pero lo vamos a retomar seguro porque es un concepto medular. ¿M? Para todos los procesos de recursos humanos se necesita saber el concepto de competencia, ¿sí? Yo ya les dije algo recién, pero les voy a agregar una cosita más, que es como si fuese una fórmula de competencia, para que ustedes se den una idea de qué son las competencias. Las competencias se constituyen a partir de, y con esto termino chicas, se constituyen a partir de una sigla que se llama CHA, como si fuera CHA, CHA, ¿sí? Bueno, esa sigla CHA tiene en cuenta los tres componentes de la competencia. La C es conocimiento. La H son habilidades. Y la A son actitudes, con C, no con P. Actitudes. ¿Y cómo lo resumimos o cómo lo entendemos a esto? El conocimiento es saber. O sea, el saber que necesito para un determinado puesto. Si yo es bastante intuitivo, si yo me contratan como chef y no sé cocinar, el conocimiento propio, o sea, saber la receta, por ejemplo. Conocimiento, Claro, lo que podríamos llamar teórico, digamos, el conocimiento teórico necesario. Si yo voy a hacer una tarea administrativa, la puedo hacer sin ser licenciado en administración, pero si yo voy a hacer auditar un estado contable y no soy contador y no voy a saber prácticamente nada cómo auditar un estado contable, ¿sí? Eso es conocimiento. Habilidad es saber hacer, o sea, va un poco más allá. Además de saber, es saber hacer, o sea, es el saber procedimental, el saber práctico. Puedo saber mucho,
por ejemplo, de leyes, puedo saberme todas las leyes de memoria, pero no saber cómo defender a una persona en un juicio, no me saben las palabras, qué sé yo. Entonces, ahí yo sé mucho, pero no sé aplicarlo. Eso sería el saber hacer. Entonces, si quieren anotarlo para quedarse con un concepto básico. Y las actitudes son el saber ser, ¿sí? Que sería básicamente las características personales que uno tiene para poder trabajar. ¿Vieron cuando se dice acá va a haber que ser simpático porque hay que atender al público? Acá va a haber que tener paciencia porque... Bueno, todo eso es parte de las competencias, así que fíjense que es muy amplio también el concepto de competencia. Acá va a haber que tener tal, acá va a haber que tener más liderazgo, menos liderazgo, va a haber que saber trabajar bien en equipo. Todo eso son actitudes, ¿m? Que se necesitan, predisposiciones que se necesitan de una persona. Entonces las competencias van a ser todo eso y van a ser necesarias no solamente para elegir a quién seleccionar en un empleo, sino también para un montón de otras cosas, para saber cómo remunerar, cómo motivar, para evaluar el desempeño, para hacer una descripción de puesto. Todo eso lo vamos a ir viendo y va a ir apareciendo a lo largo de las clases que siguen. Hoy es una clase para entrar en tema, ¿sí? No piensen que no vimos nada porque vimos un montón, ¿eh? Pero a partir de ahora empezamos. Si no tenían todas estas aclaraciones previas, iba a ser muy difícil que entiendan la visión de recursos humanos que se tiene, ¿sí? Así que bueno, chicas, por hoy estamos. En cuanto a aspectos prácticos, cuando me manden los asientos les mandaré otros. O sea, en cuanto a la práctica, seguimos haciendo contabilidad. Es como si estuviéramos haciendo el práctico de contabilidad, pero lo vamos mandando y mandando y mandando. En la próxima aparecerán intereses, descuentos, lo último que vimos. Eh, y bueno, y con esto seguimos con la teoría por ahora. Todavía no hay práctico de recursos humanos porque recién arrancamos, ¿sí? Claro. Bueno, chicas, que tengan buena semana. Disculpen la demora, espero que no me vuelva a pasar. Y nos vemos la próxima. Gracias. Buena semana. Bueno, nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.